La clase pasada nos habíamos quedado en esto de la relación de uno en uno. Les había pedido, rogado, por favor, subrayen eso de por favor, que vuelvan a hacer esa tabla. Espero que lo hayan hecho, ya queden ustedes, porque lo vamos a seguir viendo el tema de ese tipo de relación, que se resume a cambiar una propiedad dentro del campo, que era el tema del indexado, en el cual por defecto dice no y lo cambiamos a sí sin duplicados. ¿Qué representaba sí sin duplicados? Su propio nombre lo dice, que en ese campo, sea el que sea el campo, la información o los registros que nosotros vayamos a colocar no se repitan. Esa era la razón por la cual lo cambiamos. Entonces cuando ya comenzábamos a llenar los registros y las tablas ya tenían relaciones, ya no se podía repetir. ¿Sí? Esa era en este ejemplo que vimos, que era el cual hicimos una tabla calle, una tabla persona y una tabla teléfono. Entonces, ¿qué sucedía? Que en nuestra tabla teléfono habíamos colocado varios teléfonos. Ahí coloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, así números pequeños. Y aparte también vimos el tema de los distintos campos que podíamos colocar. ¿Recuerdan? Les dije que de cualquier campo uno podía desglosarlo, podía derivarlo a otra tabla. Como fue el campo, el de teléfono, el de dirección, que bueno, acá le coloqué calle. ¿Por qué le coloqué calle? Porque cuando uno relaciona, no siempre van a tener el mismo nombre. Por didáctica se coloca el mismo nombre, para que ya uno, así como esos juegos de Identikey, ya uno lo relacione visualmente. Pero no siempre van a tener el mismo nombre. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, acá solamente se derivó dos, calle y teléfono. En el ejemplo de la diapositiva hicimos con el apellido, en el cual les pregunté qué información se puede tener en el apellido y por ahí dijeron varias cosas interesantes. Yo mencioné cantidad de caracteres, primera letra, última letra, origen del apellido y así una serie de cosas. Entonces, gran parte en general de los campos se puede derivar en otra tabla en el cual se especifique más a fondo lo que representa ese, ese campo. ¿Por qué que el teléfono se derivó? Porque era necesario saber su situación. Su situación era la de eh, activo o, ¿cómo se llama? Disponible o no disponible. Y si hubiera más campos relacionados al teléfono, se colocaría aquí. De repente cantidad de dígitos, si es número fijo o celular, X cosa que podamos colocar. ¿Por qué en otra tabla? Porque ya es información propia del teléfono y ya no tiene que ver con la persona. Por eso que no lo puedo colocar aquí. Porque si yo colocara este campo de situación acá, se entendería como la situación de la persona, no del teléfono. Entonces, todos esos demás campos que uno probablemente desea agregar, tienen que estar en otra tabla relacionadas con el teléfono. Y por acá es relacionadas con la dirección. Bueno, con la dirección también. ¿Qué otros campos podría haber habido? Si era una avenida, si era una calle, si está en una esquina, de repente si era un condominio, un edificio, X cosa que uno pueda colocar y sea necesario para esta base de datos. Eso también, todas las clases creo que lo he resaltado. Todos los campos tienen que cumplir una función. No, no estaría bien que haya campos que no cumplan nada, simplemente que están ahí porque, en fin, todos los campos tienen que cumplir una función. Bueno, luego vimos lo de las relaciones, que era el de la tabla ejemplo, en la cual empezamos viendo las relaciones de uno en uno. Y por ahí una compañera que, bueno, todavía no se conecta, que era Alejandra, preguntó. Creo que dijo si siempre iba a ser así. Y bueno, la respuesta era que no, pero en este contexto sí. ¿Por qué en este contexto sí? Porque a cada persona se le iba a asignar únicamente un solo número y a la vez únicamente una sola dirección. Otro contexto distinto hubiera sido cuando ya a una misma persona se le asigna distintos teléfonos y distintas direcciones, en lo cual en varios contextos se puede cumplir. Mencioné dos. Uno, de repente en un contexto en el cual es académico, cuando los hijos, claro, los estudiantes no cuentan con un número
y registran el número de sus padres. Entonces ya, y como está registrada en la base de datos también los padres, ya se podría repetir el mismo número. Y por otro lado, el de la dirección, cuando son, cuando se registran varias personas que probablemente sean familia, tengan un lazo familiar y vivan en el mismo lugar, en la misma casa, obviamente. Entonces, ahí ya quedaría corto lo de uno a uno. Por eso que mencioné que este es un contexto muy específico. Ahí voy a colocarlo, que no lo he colocado. A ver, contexto específico. Únicamente cada dirección y cada número de celular se le asigna a una sola persona. Ya. Por otro lado, también les hice tallar el tema de la llave. El campo que tenga la llave de por sí ya tiene esa propiedad. No es necesario modificarle nada. El campo que tenga la llave es porque es un campo único, en el cual mencioné relacionarlo al DNI. ¿Cuáles son los dos campos que yo modifiqué para poder asignar esa propiedad en el cual no se repita? Eran estos dos campos, que es el de teléfono y el de dirección. Esos dos campos tienen la propiedad de indexado si sin duplicados. Entonces, cuando uno le cambia esta propiedad, que por defecto decía no, lo que está indicando es que a la hora de hacer las relaciones, ya se asigne simplemente un número. ¿Qué otro detalle entra acá a tallar? Que cuando se comienzan a llenar en la tabla de personas, eh, obviamente más personas, tendríamos que colocar números y calles, o sea, direcciones que existan tanto en esta tabla como en la otra tabla. Porque si esa dirección o ese teléfono que yo agrega aquí no esté registrado en cualquiera de estas dos tablas, no se va a poder agregar. Otro ejemplo era el caso de la librería que también hicimos la clase pasada, aunque no lo materializamos en Access, pero lo hicimos acá en una diapositiva, en el cual esta tabla puede ser la de la consulta. ¿Qué tal, Alejandra? O tabla consulta, tabla Buenas boleta, noches. en la cual a la hora de registrar de repente ese producto tiene que existir en la base de datos de libros, porque uno no puede vender un libro que no exista en la tienda, sería algo totalmente lógico. Entonces ahí es por eso que es otra ventaja que tiene este tema de las relaciones. A veces las tiendas tienen este problemita que, aunque no es un tema de base de datos, pues más es un tema más, ¿cómo diría? Más humano. Les comenté un caso, creo, lo voy a volver a mencionar, en el cual cuando inició la cuarentena, mi hermano había ido a comprar a, a Sodimac, que queda cerca de mi casa, y había ido a comprar en un piso laminado. Y total que hizo la compra todo normal. Y cuando ya iba a recoger el producto, le dijeron que el producto no le tenían disponible. Y le daban dos soluciones. Una que espere una semana en promedio, o que recoja el producto en otra tienda. Bueno, no recuerdo qué opción escogió, pero desde ya es algo un poco que ya deja que pensar, ¿no? De la empresa, que te venda algo que no lo tienen en stock. Por eso que menciono que probablemente haya sido un tema humano, o sea, no de la base de datos, sino un error de la persona que hizo la venta. Por eso que es muy importante que lo que uno tenga esté registrado, tanto en la base de datos. De repente no se fijó, se le olvidó, quiso ser el vivo, el que vendió, ¿qué habrá sido? Pero bueno, entonces, volviendo al tema, es muy importante. Y sería aún más errado vender un producto que ni siquiera existe en la tienda. Entonces, es por eso que es muy importante este tema de las relaciones. Por eso que las tablas tienen que estar relacionadas con otras. A la hora de registrar una compra, una venta, emitir una boleta, ¿sí? Todo ese tipo de cosas es importante. Bueno, voy a volver a hacer este tema de las relaciones. En esta misma tabla creo
Voy a abrir el documento y luego vamos a pasar a las relaciones de uno a muchos. Acá en la diapositiva le tomé fotocaptura a ese campito, ahí para que lo recuerden. Siempre cambiar el indexado, así sin duplicados. ¿Cuándo lo voy a cambiar? Cuando te digan que la relación o tú veas en el contexto que el que menciono, que sea de uno a uno, en el cual ya sea un teléfono, de repente una calle, ¿qué más de repente? Asignar de repente una pareja de trabajo, una pareja de trabajo, que me viene a la mente, a ver, no creo que suficientes ejemplos, para que sepas que la relación va a ser de uno a uno. Entonces, ahí sí. Para otro contexto no, ahí sí lo puedes dejar sin, no, por defecto no, que es como viene, y ya no habría otro problema. ¿Qué tal, Michelle? Buenas noches. Esto de aquí de sí sin duplicados, cuando el campo tiene la llave, ya de por sí va a estar de esta manera. Pero si no tiene la llave, va a estar como no, no, no. ¿Cómo lo alcanzo? No. Bueno, entonces pasemos a la base de datos. Luego vamos a ver las consultas. Acá ya tengo las preguntas en base a los documentos que ya hemos hecho. Para ir repasando. Recuerdan de la agenda, el primero que hicimos, luego hicimos vigilancia, luego hicimos la tienda y por último la peluquería. Entonces ya las preguntas ya las tengo elaboradas y lo vamos a ir haciendo uno por uno. Este documento también se los voy a compartir para que también lo tengan. Entonces primero empecemos con el repaso de esa base de datos. Solamente las relaciones. Voy a abrir esa tabla por lo de las relaciones. A ver un momento. Ya listo, ahí está. Ya. A ver. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Comenten, por favor. ¿Sí se ve? Sí, Ya, listo, chévere, ahí está Alejandra siempre. Bueno, acá están las consultas que hice la clase pasada, las voy a eliminar, ya que vamos a volver a hacerlas. Las consultas se pueden agregar, se pueden eliminar, se pueden modificar. Sí, ahorita ya las acabo de borrar. ¿Cómo ingresaba a la parte de las relaciones? Acá. Herramienta de base de datos, relaciones. Y aquí ya, bueno, había hecho las relaciones la clase pasada. Estas relaciones que ven ahí las puedo eliminar. ¿Cómo las elimino? Las selecciono. Nótese que está en negrita, a diferencia de la otra relación, ¿sí? Y presiono suprimir. Me pregunta si en verdad deseo eliminarla, sí. Y ya no está relacionado. Acá de la misma manera. Selecciono la, la relación, suprimir y le doy sí. Y listo, ya no tiene la relación. Ya, ahora cierro esto de aquí y voy a ver lo de la tabla persona teléfono. Y en la tabla persona, ¿qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme la propiedad del indexado. ¿Dónde me fijo? Acá. Ver, vista de diseño, teléfono y dirección. ¿Qué me voy a fijar? El campo de indexado que diga sí sin duplicados. Y la pregunta era, ¿qué hubiera pasado si me olvidaba y lo dejaba con no? A ver, lo voy a cambiar. No, y por acá también no. Sí sin duplicados, no. Ya, ya así es como estaba. Lo voy a guardar. A ver, deseo guardarlo, sí. Ya listo, ya lo guardo. Y voy a hacer las relaciones. Otra cosita importante es que cuando hagan las relaciones y hagan las consultas, de preferencia cierren esos elementos. Por ejemplo, miren, acá se abre esta tabla y acá tengo una X para poder cerrarlo. Entonces, cuando hagan las relaciones y las consultas, de preferencia ciérranlo. Déjenlo cerrado. Sí, a ver un momento. Mic off. Mic on. Ya listo. Había ido a abrir la ventana, ya que ya está haciendo bastante calor aquí. Tengo que comprar mi ventilador. Bueno,
Herramienta de base de datos, relaciones. Recuerden que dejé las propiedades de formato de aquí, lo dejé como estaba por defecto. No, no. ¿Está bien? Recuerden eso. Y ahora vamos a ver qué sucedería si me olvidé y lo dejé en no, no. Y hago las relaciones. A ver, presten atención. ¿Cómo relacionaba campo con campo? Seleccionaba mi campo, acá tengo teléfono y arrastro. Así como una acción bastante simple de arrastrar. Seleccionas, no sueltas el clic y lo llevas hacia el otro campo. Entonces acá está teléfono y lo arrastro hacia el otro campo, teléfono. Ya. ¿Qué noto aquí? Ya, a ver, vamos a ver. Lupa. Ya. ¿Qué noto aquí? Miren. Dice teléfono, teléfono, lo cual está bien. Para los que se han conectado último, recuerden que no siempre los campos van a tener el mismo nombre. Bueno, acá por didáctica, como menciono, tiene el mismo nombre, pero no siempre va a ser así. Y acá, tipo de relación, dice de uno a varios, que indica que un campo se va a relacionar con varios, con varios registros. Bueno, entonces exigir, actualizar, eliminar, a crear. ¿Y qué sucedió aquí? Que acá la relación va a ser de uno a muchos, en el cual un registro se va a relacionar con varios registros que van a aparecer aquí. Como también lo puedes visualizar. Que recuerden que acá este campo de teléfono que va a haber información que no se repite, por eso que se refiere uno nada más. Y acá este simbolito del infinito o del 8 echado, que está durmiendo, se va a relacionar con varios registros. ¿Por qué con varios? Porque ahora ya se pueden repetir. Antes no se podía cuando decía así sin duplicados, pero ahora sí, porque le quité esa propiedad. Ahora está en no y ya puedo escribir varias veces el mismo teléfono y varias veces por aquí la misma dirección. Ya. ¿Qué pasaba también? Voy a eliminar ahorita esta relación. Le hago un clic, suprimir y deseo eliminarla así. ¿Qué pasaba si no le daba esas propiedades? A ver. ¿Qué pasaba si lo dejaba así? Sin darle clic aquí y aquí y acá. Le voy a dar en crear. Ya. Esto de aquí que ven que ahora no tiene símbolos, ¿sí? Ya no está el uno ni el infinito, era lo que yo les mencionaba de las relaciones débiles. Ya. ¿Por qué se llamaba relaciones débiles? Porque ambos no se quieren. No, mentira. Se llaman relaciones débiles porque no se ha exigido verificar que ambos campos tengan algo en común. Por ejemplo, por ejemplo, en este campo de repente habían papas y acá habían frutas. Y como no se ha exigido una, una visualización para saber que tienen información en común, es por eso que no se le ha dado clic ahí. Ya, este tipo de relaciones, por lo mismo que son débiles, no son muy usuales a la hora de usar. Se pueden hacer, sí, pero tiende también un poco al error. De todas maneras, ahí está presente esta relación. Entonces la voy a eliminar. Selecciono mi relación. Y así como... Ay, no puedo con mi genio. La voy a eliminar. Sí, listo. Entonces, ¿qué hacía? Selecciono el campo y lo llevo hacia teléfono. Exigir de todas maneras integridad referencial, actualizar, eliminar. Repasando un poco qué representaba el actualizar y eliminar, que ahora que ya están relacionados esos campos, si yo modifico acá, ese cambio se va a visualizar acá. Y si yo elimino acá, ese registro o esa información que yo he eliminado también se va a eliminar acá. Es por eso que se coloca estos dos de acá. Lo puedes dejar sin el check si deseas y solamente con exigir integridad referencial. Pero ¿qué va a suceder? Que si tú cambias acá, acá no se va a cambiar nada. Y de la misma manera, si tú eliminaste algo aquí, acá no se va a eliminar. Entonces, nuevamente va a depender del contexto. Pero para casos prácticos, que es la mayoría, darle darle clic a darle clic a los tres. ¿Está bien? Así lo voy a dejar. Entonces, exigir, actualizar e eliminar. Crear.
Listo, ya está. Y ahora por aquí, dirección, selecciono, lo llevo hacia dirección, verifico que diga el tipo de relación de uno a varios, exigir, dirección con dirección, crear. Y ya se creó la relación de uno a muchos. Ya que nuevamente, ¿qué representaba? Que acá en esta tabla las direcciones son únicas, no podía repetir una misma dirección. Pero ahora aquí, cuando yo registré las personas, ya pueden tener la misma dirección. Ya mencioné los dos contextos, en el cual un tema familiar comparten el mismo lugar, la misma casa, y por acá de repente si fueran hijos menores de edad, y del cual se pueda repetir. Se puede repetir el mismo teléfono, o sea, el mismo celular. Y ahora sí, cierro esto de aquí las relaciones. Deseo guardar los cambios, sí. Y ahora me voy a dirigir a la tabla persona. Entonces, ahora que en esta tabla persona ya no tiene la misma propiedad, yo ya puedo repetir los números. Miren, 1, 2, 3, y no me apareció el mensaje que vieron la clase pasada. Apareció un mensaje que me indicaba que no podía repetirlo porque una persona o un registro ya tenía el mismo número. Entonces acá yo le puedo colocar a todos 1, 2, 3, 1, 2, 3 y puedo seguir repitiendo el mismo número. Ya lo voy a dejar como estaba anteriormente. Acá, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya está. Y acá, bueno, yo lo dejo con 999. Ya. Ya, por ejemplo, 999 no lo puedo agregar. ¿Saben por qué? A ver, antes de ir avanzando para saber si no estoy hablando solo. ¿Saben por qué no puedo agregar el 999? ¿Alguien ahí en mi audiencia para regalarle un punto el día de hoy? ¿Saben por qué no puedo agregar el 999? Porque es el símbolo del diablo al revés. ¿Por qué creen que sea? ¿Qué dicen por ahí? A ver. ¿Qué dice por ahí Luis, Andy, André, Marcelo, Michelle, Atman, Alejandra, Úrsula? ¿Por qué no puedo agregar el número 999? ¿Porque está como no habido? ¿Porque ha sido reportado como robado? ¿Por qué creen que haya sido? ¿Por qué no puedo agregar ese número? ¿Qué dirían? ¿Qué dicen? ¿Por qué creen que no puedo agregar el 999? ¿O por qué no puedo agregar el 666? ¿El número de la bestia? Dicen no es celular. En parte no está completa la respuesta. Dice debería, ni idea, profe. Eh, recuerden, a ver, recuerden que cuando yo agrego un número celular, ese número que yo agrego, si bien se puede repetir, pero debe existir en mi tabla de teléfono. ¿Está bien? Ya. ¿Qué ha sucedido? Voy a dejarlo como 1, 2, 3. ¿Qué ha sucedido? Que ese número 666999 no está registrado aquí. ¿Qué números tengo registrados? El 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 9, 8, 7. Y el número 999 o el 666 no está registrado. Por lo tanto, no lo puedo agregar acá. Porque no existe. Por eso que les comentaba de los contextos. Es como la del libro. Es como que esta tabla es de libros y colocas todos los libros que vende la tienda y esta tabla sea la de boleta y coloques un libro que no existe. Entonces ya ahí habría un error. Entonces, puedo repetir sí, pero no puedo colocar un número de teléfono que no exista. ¿Y qué número no existe? El 999 y el 666. Entonces, eh, ¿cuál sería la solución? ¿Qué lo agrego aquí? Entonces acá voy a agregar el 999, le voy a colocar como libre, como todos deberíamos ser, libres, ahí están, y ahora sí, miren, ahora sí ya lo puedo agregar, el 999. ¡Tarán! ¿Sí? ¿Se entendió?
Espero que lo entiendan porque esto es importante, como siempre menciono ahí. Si no, hacemos otro ejemplo más. Voy a cerrar esta tabla de teléfono y me voy a pasar al de dirección, al de las calles. A ver, persona, calle, ya. Ah, sí, Profesor, disculpe, ¿podría repetirlo? Mi hijito en ese momento se cayó y tuve que ir a atenderlo. ujú, sí, voy a repetirlo con esto de la dirección. A ver, voy a agregar una persona más. Voy a agregarle acá, a ver aquí. Y hay muchas Marías. A ver, nombre. Carolina, por ejemplo, Carolina. Acabo de poner a las 6. Apellido Quispe. Y número de teléfono. Ya. Yo puedo repetir los números. ¿Está bien? Puedo repetir el 1, 2, 3. ¿Por qué lo puedo repetir? Porque ese número está registrado en mi tabla de teléfono y aparte en mis relaciones, acá en las relaciones, ya está de uno a muchos. O sea, puedo repetir ese mismo número que ya existe. Entonces aquí ya lo puedo repetir, no va a haber ningún problema. Y acá la dirección, de la misma manera lo puedo repetir. ¿Qué dirección se me ocurre colocar? Repetir la primera, los Álamos. Ya está, miren, no sucedió ningún mensaje, no sucedió ningún problema. Todo lo podía hacer de manera normal. Pero ¿qué pasaba si de repente colocaba una dirección que no está registrada, como por ejemplo, a ver, se me ocurre las fauces, y coloco una dirección que no está registrada, me aparece este mensaje. No se puede agregar o cambiar porque se necesita un registro relacionado en la tabla calle. Entonces no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esta dirección no existe acá. No existe ninguna que se llame las fauces. Que lo agregue después, ya ese es otro asunto. Y entonces acá ya lo puedo agregar. Las fauces. Y acá que queda ¿en dónde queda? En surco, por ejemplo. Surco. Ya, que quede en surco. Las fauces. Entonces ahora sí ya puedo agregar esa dirección que existe en esa tabla. Las fauces. Y listo, ya no hay ningún problema. Pero, ¿qué diferencia hubo que lo haya hecho después y no antes? Que primero he tenido que registrarlo o colocar ese registro en esa tabla para poder recién colocarlo acá. Entonces, ese es otro tipo de relaciones. Voy a guardar este como de uno a muchos y voy a volver a hacer el de uno a uno. Porque eso de ahí es, tienen que repasarlo. Creo que lo guardo todo. No, ya no, no lo guardo. De uno a muchos. Es la misma tabla, pero ahora de uno a muchos. Ya voy a cerrar las relaciones. Voy a volver a abrir. Las relaciones las elimino para poder hacer un cambio. Selecciono mi relación, suprimir. Deseo eliminarla así. Relaciono mi relación, suprimir. Deseo eliminarla así. Entonces hasta ahí ninguna tabla se conoce. No tiene ningún vínculo. A ver, el de persona. Y el de persona, bueno, antes de cambiarle la propiedad que tenía, que era la de sí sin duplicados, tengo que verificar que obviamente no se repitan ninguna. Eso sería lo primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ninguna. Ah, no, sí, acá. Acá se repite. Voy a colocarle el 666. Ese por un lado. Y por acá el teléfono que exista ese 666. 666. Y acá el ¿cómo se llama? A ver, una situación. Cerrado. Cerrado. Ya. Estas dos tablas de calle con teléfono tienen que estar llenas, necesariamente. Pero esta de personas, que es la más grande, en la cual se relaciona con ambas, esta sí puede estar vacía y hacerlo al final. Porque esta es la que se actualiza constantemente. Es como que fueran los clientes, cuando voy registrando la llegada de repente, y voy registrando uno por uno, está en constante actualización. Pero en cambio estas de aquí, no, el cambio no es muy frecuente, a menos que uno lo agregue acá y lo agregue acá. Otro ejemplo es como por ejemplo que este sea de libros, ¿sí? Uno de por sí ya tiene el catálogo de libros, y lo que hace en esta tabla, que de repente se llame boletas, registros, esto sí se va actualizando por cada cliente que haya hecho, que se haya registrado. Por eso que esta tabla puede estar vacía.
pero necesariamente tiene que existir ese teléfono aquí y esta calle acá. Ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cambiarle la propiedad. Ya, entonces, nuevamente presten atención. Ver, vista de diseño, en teléfono, donde dice... Ah, acá bueno, ya está con sí sin duplicados. Ya que esta era la otra. Ya está con sí sin duplicados. Y así tiene que estar. De todas maneras me fijo. Sí sin duplicados, correcto. Y acá está en no. Entonces lo voy a cambiar. A ver, para que lo vean. Y acá está indexado no. ¿Por cuál lo cambio? Por sí sin duplicados. No, sí sin duplicados. Ya listo, sí sin duplicados. Está bien, ahora sí. Ver vista hoja de datos. Deseo guardarlo sí. Y ya está guardado. Mic off. Mic on. Ya, entonces ahorita voy a cerrar las tablas antes de pasar a hacer las relaciones. Acá lo cierro, se va a guardar los cambios, sí. Eso es lo que yo les recomiendo. De preferencia cerrar todas las tablas. Cierro por aquí, cierro acá y cierro acá. Y recién ya paso a abrir la de relaciones. Ya voy a abrirla. Ya está abierta las tablas. Y vuelvo a hacer el mismo proceso de relacionar dirección con dirección. Y ahora qué ha sucedido, miren, ahora miren lo que ha pasado. Que ahora la relación dice de 1 a 1. ¿Por qué dice ahora de 1 a 1? Porque le cambié esa propiedad de sí sin duplicados. Entonces, únicamente un número se va a relacionar con uno y ya no va a poder relacionarse con varios registros, que era lo que yo quería. Exigir, actualizar, eliminar, crear. Y ahora ya dice de 1 a 1. Por acá de la misma manera. Teléfono con teléfono, exigir, actualizar, eliminar. Ah, miren, acá me estoy equivocando. Miren, teléfono con dirección. Teléfono tiene que ser. Teléfono con teléfono. Crear. Ah, mira, acá dice de uno a muchos. Entonces quiere decir que aquí me he equivocado en el de teléfono. Voy a eliminar esta relación. Deseo eliminarla así. Es un error que probablemente les pueda suceder. Y este campo de teléfono lo tengo que modificar. Ya voy a cerrar esto. Deseo guardar los cambios sí. Y voy a abrir qué ha sucedido acá en persona. Vamos a ver qué ha sucedido. Ver vista de diseño. El de teléfono a ver qué ha sucedido. Ah, dice sí con duplicados. Ah, ahí está el problema. Debe ser sí sin duplicados. ¿Está bien? Sí sin duplicados. Y ahora sí lo voy a cerrar. Ese era el problema que estaba teniendo. Decía sí con duplicados. Voy a guardarlo así. Dice los cambios. Aceptar, aceptar. Ya. No me permite agregar porque parece que estoy repitiendo una dirección. Ya no lo puedo dejar de... Sí, es un poco tedioso. Acá que este problema que está teniendo ahorita. A ver, vamos a ver qué ha sucedido. El problema está siendo los registros. Porque al parecer estoy colocando dos direcciones que tienen el mismo nombre. A ver, los pinos. No. Dar las causas, las fauces. A ver, acá ninguna se repite. Pero en mi tabla de calle todavía no he agregado esa de las fauces. No sé, las fauces. Acá está. A ver. Los álamos, los pinos, los girasoles, los olivos, las casas. Acá. Las... Estoy repitiendo alguna. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que tengo 3, 4, 5, 6, 7. Los valles. Los pinos, los girasoles, los álamos, las casas, el olivar. Qué raro. A ver. Qué raro. A ver, vamos a ver nuevamente. En dirección. Sí, sin duplicados. Ah, el dirección está bien. Y el de teléfono. Ah, el de teléfono que me está causando problemas. Me estoy fijando mal. Acá. 999666. Y acá en teléfono están esos números.
El 999-666. Sí está. No sé por qué no me deja. A ver. A ver, vamos a ver qué problema tenía. Si estos son problemas que probablemente... Es algo que de repente le pueda suceder. A ver, vamos a ver qué ha sucedido. Vamos a guardarlo. Sí, está bloqueado. Dice que está bloqueado porque tengo la tabla abierta. Por eso que les recomiendo que siempre cerrar las tablas antes de hacer algún cambio en relaciones. Por eso que esta parte es bien delicada. Tienen que hacerlo con paciencia. Ahora vamos a ver teléfono con teléfono. Dice de uno a varios. Debe decir de uno a uno. ¿Qué ha pasado? Dice lo que... Ya no me permite cambiar porque dice que en esta tabla hay valores o hay números que se están repitiendo. Pero ya me he fijado y no veo ninguno que se repita. O si han visto un número que se repita. A ver. 4, 5, 6. Ah, acá está. Miren, nadie lo notó. El 4, 5, 6 aquí se repite. Es por eso que no me deja agregar. ¿Ya ven? Entonces tengo que agregar un número que no se repita. A ver, vamos a crear un nuevo número. Se me ocurre el 222. Cerrado. Cerrado. Entonces acá voy a agregar esa persona que tenga 222. Ya, ese era el problema que había sucedido. No te se aprendan de mi error. Siempre que hagan las relaciones que te indiquen que sea de 1 a 1, recuerden que no se debe repetir ningún registro del campo que vas a relacionar cuando sea de 1 a 1. Por eso que hacer ese tipo de relaciones de 1 a 1 es un poco más complejo. El de fuera de 1 a muchos, ahí sí no hay problema porque puedes repetir varios números y no te va a aparecer un mensaje. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que acá tenía el 456 y acá también tengo un 456. Entonces eso causaba un problema. No me dejaba guardar. Entonces ahora supongo que sí. Ahora vamos a ver. El de teléfono tiene que estar en sí sin duplicados. Sí sin duplicados. A ver, vamos a ver. Y sí, ahora sí ya me dejó guardar. Entonces ahora sí lo cierro. Lo cierro. Y ahora sí ya puedo usar las relaciones. Dirección con dirección. Exigir, actualizar, eliminar. Muy bien. Y por acá teléfono. Exigir, actualizar, eliminar, crear. Dice... ya no me permite las dos últimas porque ese teléfono creo que todavía no lo he agregado. A ver. No, sí, ya está el 222. A ver, ¿qué aparece? ¿Qué mensaje me aparece? A ver. Hasta ahí está bien de 111. Dice el motor de base. Ya, ya. Miren, cuando aparezca este mensaje que dice que no se puede hacer la relación porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso, se refiere a que yo tengo abierta mi tabla teléfono acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrarla. Ahí recién ya puedo hacer la relación. Ahí está. Sí, parece bastante trabajo, pero son por detalles que uno tiene que tener en cuenta. Tanto el campo de indexado como tener cerradas las tablas. Entonces ya mira, ahí hay dos posibles problemas o errores que les pueda suceder a la hora de hacer esto. En el caso que no hayan hecho lo que les indiqué en la clase pasada, que era que vuelvan a hacer esta base de datos. Se las pedí para que hoy día vengan con este tipo de preguntas que son errores que a mí me ha sucedido el día de hoy. A buena hora que me haya aparecido estos errores porque si no, no los hubieran visto. ¿Cuáles son? Tener cerradas las tablas. Y el segundo, que el campo que yo voy a relacionar, o mejor dicho, el que es como el puente entre las dos tablas, el que se relaciona con ambas, tenga que tener información que no se repita. En el caso que sea relación de 1 a 1. Entonces aquí ya está la relación de 1 a 1. Y
ya puedo hacer consultas. Ahora sí empecemos a verlo el tema de las consultas. Las consultas son preguntas que no necesariamente las tablas tienen que tener una relación. Uno puede hacer una consulta de una tabla, pero solamente preguntas relacionadas con esa tabla. Pero cuando ya son preguntas en el cual involucre más de una tabla, ahí sí ya tiene que haber relaciones. ¿Qué tipo de preguntas involucran más de una tabla? Por ejemplo, deseo saber la dirección. Escúchame, deseo saber la dirección, o mejor dicho, el distrito. Miren, acá el distrito, deseo saber el distrito de las personas que su situación está como... A ver, ¿qué situaciones hay? Está como cerrado, por ejemplo, está como cerrado. Entonces, miren, en ese tipo de preguntas ya involucra dos tablas. ¿Cuáles son? La de distrito y la de situación. Entonces, ahí tiene que haber estas relaciones porque si no, ese tipo de preguntas no va a tener sentido. Ya. ¿Cómo hago las consultas? Acá. Cierro esto ahora. Cierro aquí. Deseo guardarlo así. Acá también lo cierro. Crear diseño de consulta. Abro mis tres tablas porque ahora son como una sola. Ya son como una sola porque esta sería mi base de datos. Ya los tres funcionan como una sola. Por eso tengo que abrir las tres. Y ya puedo realizar las preguntas. Y la pregunta era, deseo saber el distrito de las personas con la citación que diga cerrado. Cerrado. Voy a darle en ejecutar y vamos a ver qué ha sucedido. Entonces, ¿quién es? Bueno, no dice los nombres ya que no he colocado ese campo nombres, pero ¿qué ha sucedido? Me aparece surco surco y situación cerrado cerrado. ¿Qué otra cosa puedo deducir? Que no tiene mucho que ver el tema de mayúsculas minúsculas. Mira, ha aparecido arriba mayúscula y abajo minúscula. Entonces el sistema no va a diferir, lo va a reconocer como igual. Así lo escribas en minúscula o en mayúscula, igual te va a aparecer la consulta. Entonces, ¿qué distritos tiene la situación de cerrado? El distrito de surco. ¿Cómo puedo fijarme? Obviamente abriendo las dos tablas, a ver, pero tendría que hacer un proceso así, mira. Primero, abrir teléfono. Fijarme los teléfonos que está con cerrado, que es el 222 y por acá el 987. Recuerden esos dos números, 222 y 987. Ahora me paso a la tabla persona y me fijo quiénes son los que tienen esa tabla. ¿Y quiénes son? Los girasoles. ¿Y cuál era el otro número? ¿Cuál dije? El 99, no creo. Los girasoles y las casas. Y en calle, ¿quiénes son los de los girasoles? Surco por acá y las casas Chosica. Creo que eso era lo que decía. Creo que era así, a ver. Ah, no, 987, a ver, me estoy confundiendo. 987, ¿dónde estás? ¿Era 987? Sí, 234. Ah, no. 222 234. Por acá dice cerrado. Ah, ya. Miren, no aparece el 987 porque el 987 no hay ninguna persona con ese número. Por eso que acá en la consulta no figura. También otra cosa que es importante, a ver. Nuevamente lo voy a mencionar. Antes de pasar al break. Ya miren. Nótese que hay tres personas que dice cerrado. El 222, 234 y el 987. Pero cuando yo hice la consulta, solamente me ha aparecido dos. Deberían haber tres personas. ¿Qué ha sucedido? Se murió, se fue, se desapareció, se fue a comer. ¿Qué sucedió? Ya. 222, 234 y 987. Me voy a pasar el de persona. El 222, aquí está, los girasoles. El 234, uy, me olvido los números. El 234 hasta acá tampoco está. Y el otro es el, el 987. Que también está, tampoco está el 987. Solamente hay uno. Pero ¿por qué me aparecen dos personas? A ver, vamos a ver.
Entonces en esta consulta vamos a agregar el nombre de esas personas. A ver, vamos a ver por qué. A ver acá. Vamos a agregar el de la persona. A ver, el nombre de la persona, el nombre. El campo nombre. Ya está el nombre. ¿Ya quiénes son? Ah, Carolina y Marta. Carolina y Marta son los que aparece como situación cerrado. A ver, vamos a ver a Carolina y Marta por qué. Carolina por acá, que el 666 y Marta el 234. Y acá en teléfonos, acá está cerrado y el de acá es el de Carolina. Ujú. Pero ¿por qué no ha reconocido él? Ah, porque con lo que ven, no sé, en las calles, en las calles no tienen una relación como tal, por eso que no aparece. Ujú. Es por eso que a simple vista es un poco claro, lo tendría que agregar. A simple vista no se puede hacer ese tipo de preguntas. O sea, acá lo he hecho de manera visual, pero como son preguntas que involucran más de una tabla, es un poco complicado hacerlo así. Entonces, por eso que las consultas ahí te ahorra un montón de tiempo y trabajo, en las cuales tendríamos que estar bien seguros que estas relaciones están bien. Ahí sí ya las consultas por ende también estarían bien. Por eso que a veces en la base de datos hay errores, porque uno tiene que estar bien seguro que todo esto está bien para que lo demás salga bien. Porque si esto está mal, ya todo lo que parta de aquí también estaría mal. Entonces, hasta este punto es lo más importante a la hora de realizar la base de datos, que son crear las tablas, modificar las propiedades de los tipos de datos, que eran numérico, fecha, que esté bien eso, y luego las relaciones. Si hasta ese punto de relaciones has hecho todo bien, ya las consultas van a ser mucho más fáciles porque van a estar bien. Pero si para esta parte de relaciones te hayas equivocado en algo, en las consultas también no te va a aparecer la respuesta y van a haber errores. Que para este tipo de casos de base de datos, los que están metidos en este tema es prácticamente que te corten la cabeza como trabajador, porque este tipo de errores no debe haber. Bueno, son las 8, voy a hacer la primera pausa, 5 minutos para tomar agua. A más tardar 8 y 6 nos volvemos a encontrar. 5 minutos. A ver. Bueno, hoy día con, con más interés que las anteriores clases, sí me interesa que hoy día gane el Kahoot. Por las preguntas que he colocado, que tiene que ver con justo lo que he hecho ahorita, que son las relaciones y las consultas. A ver, un momento. Ya. A ver. Ya. Ahí les he compartido el Kahoot del día de hoy. También lo voy a colocar en el grupo, ahí para que puedan ingresar. Qué clima pero más raro. O sea, empezó a llover también en la tarde como a las 6 y... Bueno, ahorita está volviendo a llover pero con más fuerza. A ver, ahí lo voy a compartir de nuevamente a Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ahí lo he vuelto a compartir. A ver, empecemos. Colocan su nombre. Y a ver, vamos a ver las preguntas del día de hoy. Hoy día fue el cambio de mando. ¿Vieron? ¿Vieron el cambio de mando de Estados Unidos? Aunque es otro país, pero lo que sucede en Estados Unidos repercute en todo el mundo. ¿Qué es una consulta en Access? Es una herramienta de las tablas.
Es un tipo de conexión con otras aplicaciones, es un objeto de base de datos, no almacena en su lugar, muestra información o ninguna de las anteriores. ¿Cuál diría que es la respuesta? No es un objeto de base de datos, no almacena, ya que es solamente una consulta, por lo que dice que no almacena. En su lugar solo muestra información, ya que las consultas, como mencioné, se pueden agregar, se pueden eliminar y se pueden almacenar. ¿Es una herramienta de las tablas? No, la herramienta de tablas sería de repente cambiarle el color, el tamaño, como lo es en Excel, pero acá herramienta de la tabla en sí no lo es, tampoco es una propiedad, es un tipo de conexión con otras aplicaciones menos aún y ninguna de las anteriores ya queda descartado. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Así como el valor de la verdad. Las consultas no se pueden modificar, ¿verdadero o falso? ¿Qué tal, Dafne? Buenas noches. Las consultas más falso que ella. Mentira, mentira. Las consultas no se pueden modificar, falso. Claro, sí se pueden modificar, por eso lo acabo de mencionar. Se pueden agregar, eliminar y modificar. No es una versión final las consultas. No es que ya uno elabora, ejecutar y ahí queda. Sí, no hay problema, Dafne, siempre y cuando prestes atención y repases la parte que sabe. Ah, verdad. La grabación de la clase del día de hoy, eso sí queda grabado como tal, todo desde cuando empezamos. Siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Qué son las relaciones en Access? En Access. En Access. Son las conexiones entre distintas bases de datos. Son las conexiones entre tablas de Microsoft Access. Permite la conexión entre formularios. Es un hipervínculo entre distintas bases de datos. Mic off. Mic on. ¿Cuál es la respuesta? Son las conexiones entre tablas. Cuando uno relaciona en Access, es la relación que va a haber entre una tabla y otra tabla. Hipervínculo es un término más usado en texto, no en tablas, por lo que no es la respuesta. Son las conexiones entre distintas bases de datos. Esa no es una relación, esa es una conexión y tiene otro nombre también. Permite la conexión entre formularios. Los formularios son como pequeñas aplicaciones, no es una conexión como tal. Siguiente pregunta. Una tabla se puede relacionar con varias tablas, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Una tabla sí se puede relacionar con varias tablas, dependiendo del contexto y con qué fin se podría hacer. Ujú, sí se puede, sí se puede. Siguiente pregunta. Pregunta 5. En la siguiente imagen, ¿qué tipo de relación se observa? Que se refiere a la de código de cliente con código de cliente. ¿Qué tipo de relación es esa? Entre la tabla clientes y la tabla cita. De uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, ninguna de las anteriores. De uno a muchos, ¿verdad? Ujú, correcto. ¿Cuándo iba a ser de uno a uno? Cuando únicamente un cliente se relaciona con un tip, con una, con... Acá no me deja ver qué había acá. Cuando un código de cliente se relaciona únicamente con otro código del cliente. Entonces acá sería de uno a muchos. ¿Existe la relación de muchos a muchos? Acá en Access no, pero sí es otro tipo de relación. Entonces ahí queda de uno a muchos. Ninguna de las anteriores queda descartada también por ende. Siguiente pregunta.
Pregunta 6 a 10. ¿Verdadero o falso? Dentro de las consultas se pueden usar signos como, bueno, esto acá todavía no lo vemos, pero sí lo mencioné él también, solamente lo mencioné, todavía no lo hemos visto. Y sí, sí se puede usar el símbolo de mayor, menor, igual, el y el o, que son conectores lógicos. Entonces, ese tipo de elementos sí se pueden usar. Preguntas como, por ejemplo, deseo saber de repente, como es en ese apartado de criterios, que son como los filtros en Excel, las personas mayores a 30 años o las personas que miden más de 2 metros o los que han nacido después de tal fecha. Ahí se usa ese tipo de conectores, menor, mayor, igual. Siguiente. Pregunta 7. ¿Para qué nos sirven las relaciones entre tablas? Bueno, esta pregunta es un poco chabacana, ya que no es tan así la pregunta, pero lo coloqué textual como lo preguntaron la clase pasada. Creo que fue Michelle la que preguntó, por eso lo coloqué. ¿Para qué nos sirven las relaciones entre tablas? ¿Cuál es la función que cumplía? Para poder transferir información aleatoria, para poder unir simplemente tablas, para poder realizar consultas mucho más específicas en la base de datos, ninguna de las anteriores. Bueno, ahí no es la definición, no es la única definición, mejor dicho. Puede tener más definiciones la pregunta, pero de las que he colocado ahí, sería la más acertada. Poder transferir información aleatoria, aleatoria significa que es al azar. Poder unir simplemente tablas, no es simplemente que las une y ya, sino de acá la respuesta más cercana sería poder realizar consultas mucho más específicas en la base de datos, ya que la base de datos sería la conexión entre las distintas tablas que hay. Ninguna de las anteriores, bueno, ya queda descartado. Siguiente. Faltan dos preguntas. ¿Existen las relaciones fuertes y débiles dentro de la vida diaria? ¿Verdadero o falso? Pasa en la vida, pasa en Access, ¿verdad? Relaciones fuertes y relaciones débiles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ujú. Había un comercial de TNT que antes recuerdo que era Canal 14, decía, pasa en la vida, pasa en TNT. Sí, les mostré cuál era el tipo de relación débiles, ahí los que no estuvieron en la primera parte lo van a ver en la grabación. Eh, a ver, acá tengo una imagen sobre eso. Acá. Cuando no aparecen los símbolos o los numeritos, mejor dicho, 1, 1 y el de infinito que está por... bueno, no está. Cuando no tienen esos símbolos y es una línea más delgadita, es cuando ese tipo de relación es débil. ¿Por qué es una relación débil? Mencionaba. Porque no está exigiendo que la información que tú tengas en esta tabla sea la misma que tengas en esta otra tabla. Por ejemplo, acá de repente estás colocando verduras y acá estás colocando frutas y como no estás exigiendo verificar de que tenga una relación entre este campo con este campo, ya sería una relación débil porque podrían haber errores. Y cuando ya estás exigiendo, ahí sí va a verificar, que era justo el problema que yo he estado teniendo antes del break. Porque a la hora que yo le daba a exigir, aparecía ese error. ¿Por qué? Porque en esta tabla de personas yo estaba repitiendo un mismo número y por eso no me dejaba hacer la relación. Pero si yo hubiera escogido la relación débil, que era no exigir nada, ahí se me hubiera dejado. No hubiera ocurrido problema, porque no está verificando de que lo que yo estoy colocando acá tenga una correlación con lo que hay por acá. Ya, siguiente. Pregunta 9. ¿El campo que pueda tener una tabla se puede derivar a una tabla nueva? ¿Verdadero o falso? Eso lo mencioné creo en la primera parte de la clase. Y también lo vimos en la clase pasada, fue la parte principal del día lunes. En el cual cualquier campo que tengas se puede derivar en otra tabla.
que fue el caso que les mencioné de teléfono, cantidad de caracteres, primera número, último número, el tema del apellido, saber de repente cuántas letras tiene, el origen del apellido, primera letra, última letra, y esa información que ya netamente le corresponde al apellido. Y el día de hoy lo hemos visto con el teléfono. El teléfono decía, creo que no recuerdo la palabra estado, creo que decía, a ver. Situación, libre, cerrado, averiguar. La siguiente. Y la última pregunta, a ver, hay nada más, sí, verdadero o falso. Cuando se relacionan campos de diferentes tablas, ¿necesariamente tienen que tener el mismo nombre? Ya, esto aquí también lo mencioné. No siempre, no siempre van a tener el mismo nombre. Por cuestiones didácticas y para visualmente hallar una relación, sí. Me refiero a esto de aquí, a ver. No tengo la fotocaptura. No, falso. No tengo la fotocaptura, pero no necesariamente tienen que tener el mismo nombre. Por un lado puede llamarse Pedro y el otro lado se puede llamar Juan. Eso no es relevante, pero sí es relevante de que ambos campos tengan la misma información. Eso sí es relevante, pero que se llamen igual, no. Eso se refiere acá. Que tienen que tener el mismo nombre. A ver, vamos a ver cuál fue la pregunta más compleja para todos los participantes. La de qué son las relaciones en Access. Esa es la pregunta que más respuestas incorrectas ha tenido. Y sí, son las conexiones entre tablas. La mayoría, algunos han marcado la de son las conexiones entre distintas bases de datos. Ya esa de ahí mencioné por qué no era, porque no es una relación con otro archivo de Access, sino es la relación entre las tablas. Cuando ya se hace con otras bases de datos, que sí se puede hacer, como por ejemplo algo que tú tengas en blog de notas, que tengas de repente en Excel, y es otro tipo de vinculación, pero no es una relación de tablas. Bueno, entonces regresamos acá regresamos a Access. A ver un momento. Ya, esto de aquí ya lo hemos hecho, lo voy a cerrar. Ujú. Ya, con respecto a las consultas, con respecto a lo de las consultas, con respecto a lo de las consultas también quedan guardadas en esta área, solamente que está en otro apartado. Hay, si no me equivoco, solamente hay 4 apartados. Uno es el de tablas, que es el que están visualizando. Luego va a aparecer el de consultas, el de formularios y el de reportes. Y se diferencian por el icono que aparece acá. ¿Cómo sé que es una tabla? Porque bueno, tiene el símbolo de la tabla. ¿Y cómo sé que es una consulta? Porque va a tener ese símbolo de la consulta. Ya. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a hacer? Las que he colocado en este archivo de Word. Están las de agenda, vigilancia, tienda y peluquería. El día de hoy voy a subir nuevamente esas 4 bases de datos. A ver, repito, voy a resubir el de agenda, vigilancia, tienda y peluquería. Solo que ya están llenas ya están con los registros y solo es para que hagan las consultas, nada más, no es para que vuelvan a rehacer todo ese apartado, sino simplemente las consultas. Lo que sí van a hacer es, disculpen, son las consultas y las relaciones, porque eso sí tienen que practicar. Ya, con respecto a la primera tabla, esa era muy sencilla, esa sí no tiene relación, ya que son tablas independientes, pero a partir de tienda y las siguientes así tienen relación, pero las dos primeras no, porque acá solo era una tabla de vigilantes y esta era una tabla de amistades, familia y compañeros de trabajo, creo que decía, a ver. Mic off. Mic on. Sí, correcto.
Solo era de amistades, familia y trabajo. Aunque tampoco las he terminado, pero para las preguntas que he colocado sí se puede hacer. A ver. Ujú. Ya. Ah, algo que mencionaba, que me está olvidando mencionar. ¿Qué pasaba si en un registro o en una tabla tengo que colocar una persona que tiene dos números? Lo cual en la vida real es muy común. Muy común que dos personas, o que una persona, también escuchan bien, que una persona tenga más de un número. Ya que tenga más de dos ya es muy raro, sobre todo si es hombre. Muy raro que tenga más de dos números. Dos números es normal, un número de trabajo y otro número familiar, pero que ya tenga más de dos números como que ya es muy sospechoso. Eh, ¿Cómo haría acá? Dice persona, si alguien tuviera siete números. Ajá, a eso quería llegar. Eh, ya sería muy raro. Y en la vida real, para llenarlo en la tabla sería algo un tema muy específico. Por eso diría hasta dos, de repente tres. Y los formularios los suelen colocar como número uno y número dos. Donde el segundo campo es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque no todos tienen un segundo número. Por eso dice si el caso la persona lo usara. En ese caso sería un contexto en el cual todas las personas de ese trabajo tengan más números de lo normal. Entonces ahí sí ya tendría más sentido, pero que por una persona tenga más números y crear más elementos, que ahorita justo es lo que quiero mencionar, sería distinto. Dice por ejemplo, mira, su compañero no dice que tiene seis números pero solo usados. Voy a terminar este ejemplo primero. Ya. La pregunta era, ¿tendría que llenar nuevamente a otra persona para poder registrar ese nuevo número que tiene? Por ejemplo, el primero se llama Brian Pérez Surco. Disculpen, se llama Brian Pérez. Se llama Brian Pérez. Y como Brian Pérez tiene otro teléfono, tendría que volver a llenar a Brian por acá Pérez de Surco y por acá colocar su otro número que él tiene, 249-2540, por ejemplo. No, no tendría que hacerlo así, ya que habría una redundancia porque si hubiera más campos es como que fueran dos personas registradas dos veces. Imaginen que fuera un historial, el historial de clínico de un paciente, que por el hecho de que tenga un campo, una información, se registre en dos registros distintos, habría problemas, como por ejemplo que en uno te estén viendo la diabetes y que en otro registro te estén viendo que puede ser de repente un tema ay, de pulmonar, por decir, cuando todo eso tiene que ver contigo mismo, todo tiene que ver contigo, el doctor tiene que saber todos tus problemas físicos y no por separado, entonces habría un problema. Y en este caso del teléfono, la solución sería crear un nuevo campo que diga eso que yo quiero hacer, que era teléfono uno, teléfono 2, y ya tendría que agregar aquí como este campo como opcional. Opcional y se llenaría únicamente si la persona tuviera más de un solo teléfono. Entonces ya no habría este tipo de problemas, que ya no tendría que registrar a Brian otra vez, sino en otro campo que se llame de repente, le voy a colocar para que lo vean más visual. Acá teléfono opcional, opcional. Segundo, lo sé. Ya, entonces en el teléfono opcional se llenaría únicamente si la persona tuviera otro teléfono. Ahora con lo que he preguntado a su compañero Bruno, ya si de repente en este contexto, en esta de trabajo, en esta base de datos, las personas tuvieran más teléfonos de lo normal, que probablemente puede ser un contexto de personas que trabajan como por ejemplo para Claro, para Movistar
o personas que son secretarias. Por ejemplo, hoy día la señorita Leslie que ha comentado que el instituto le ha asignado otro teléfono. Entonces de repente ella ya tenía 3 y ahora va a tener 4. Entonces en un contexto así, ya ahí sí, en esa base de datos ya se podría asignar este tipo de campos, teléfono 1, 2, 3, 4 y todo lo que fueran necesarios. Pero en el caso de su compañero, creo que solamente si fuera a registrarlo, por eso depende todo el contexto, si fuera un registro clínico, por decir, solamente te registrarían 2 de tus 6 teléfonos que tienes, ya que no le es muy relevante. Ahí como también tú lo has comentado que solamente usas 2 de los 6 que tienes, entonces con 2 ya estaría bien. Dice en mi caso, ya, ajá, ya, o sea, por eso mencionaba el contexto de que trabajes de repente en Claro, Movistar, ahí sí, las personas que trabajan para esas empresas obviamente ya tienen más de 2, 3 números de celular, entonces ahí ya tendría sentido y probablemente que tus compañeros de trabajo que están trabajando en el mismo lugar, ahí tengan más teléfono. Y si se hiciera una base de datos de todas esas personas, ahí sí ya tendría sentido colocar teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, por colocarlo un tope, de repente hasta 10 personas, hasta 10 números, disculpen, hasta 10 números con una misma persona. No trabajo en ninguna operadora. Ya usa el sistema operativo. Ujú, ¿ya? Por eso siempre mencioné que todo partimos del contexto. ¿Está bien? Espero que se haya entendido la idea, ya que esto de acá queda totalmente descartado. A pesar de que me deja agregar, como han podido notar, he podido volver a agregar a Brian, Pérez, Surco, pero ¿cuál ha sido la diferencia que tenía con el primer registro? Que su ID, que es como su DNI, ahora era el 6 y ya no el 1. Y entonces eso de aquí, téngalo muy presente a la hora que de repente tengan que hacer una base de datos y tengan ese tipo de problemas y se pregunten, ¿tengo que volver a registrar a esa persona? Entonces lo ideal sería que crees otro campo en el cual ya coloques ese campo que pueda ser más de uno. Otro ejemplo, de repente de propiedades, ya no de teléfonos, sino propiedades. ¿Qué se refiere a que tengas una casa, 2 casas, 3 direcciones, 2 direcciones? Mira, es otro contexto. Porque a veces también los formularios te colocan tu primer hogar, tu segundo hogar, se refiere a tus direcciones como tal, en las cuales te pueden ubicar. Y ahí habría 2, por ejemplo. Entonces, no por el hecho de que tengas 2 direcciones, te tienen que volver a registrar con la otra dirección. Entonces ya habría este siguiente campo, teléfono 2 y por acá quedaría así. A ver, vamos a colocarle casa 1 y por acá casa 2. Entonces acá ya habría casa 1 y casa 2, en el cual ya llenas tu dirección número 1 y tu dirección número 2 en el caso que tuvieras. Otro campito más, otra propiedad que no les he mencionado era esta de aquí, que es la que se llama requerido. Sí, este campo de acá. Ya. Este campo esta propiedad, mejor dicho, de requerido no se las había mencionado porque no era importante, pero ahora sí. ¿Qué pasa si yo lo cambio así? Estaba en no. Se cambió. Estaba en no. ¿Y qué pasaba si yo lo cambio así? Lo que le estaría indicando a ese campo es que necesariamente lo tengo que completar. O sea, necesariamente tengo que colocar ahí algo, una información, para poder seguir registrando más personas. Entonces, si estuviera haciendo esta base de datos, este quedaría con sí, porque necesariamente tengo que colocar una ubicación, y este que es opcional, este sí puede quedar en no, porque si tiene una segunda casa normal, y si no lo tuviera, lo dejaría en no. Este acá lo dejo en no, y este lo dejaría en sí. No lo voy a hacer ahorita porque me estaría obligando a completar esos dos campos, por eso que no lo voy a cambiar ahorita, pero entiéndase ese cambio, ¿está bien? Cambiarlo así. Porque si yo lo cambio ahorita así,
Entonces tendría que llenar acá. Porque si no me va a aparecer un mensaje que por favor lo llene, que tengo que llenarlo ya que es requerido. Y esa propiedad lo tienen todos los campos, sino que por defecto te aparece con no. Porque lo está entendiendo como que todos los campos son opcionales. Si deseas lo llenas, si deseas no. Pero si tú ya lo cambias así, entonces ahí sí necesariamente lo tienes que completar para poder agregar otro registro más. Ese es otro detalle. Bueno, ahora empecemos con las preguntas. Empecemos con las preguntas. A ver, acá está. Ya dice, ¿cuál es el teléfono de Carlos Méndez? Ya. No voy a abrir lo de las relaciones porque les dije que cada tabla es independiente, no tan relacionadas, pero vamos a ver. Lo hice así porque para, para que tengan presente de que no necesariamente tienen que relacionarse todas las tablas para hacer una consulta. ¿Está bien? Para hacer una consulta. Entonces diseño consultas, abro mis 3 tablas y jalo el campo del cual voy a hacer la pregunta. Entonces la pregunta era ¿cuál es el teléfono de Carlos Méndez? Entonces voy a jalar acá eh, mi ya. ¿Cómo jalo los campos? Le doy doble clic nada más, doble clic izquierdo, nombre y por acá su teléfono. Teléfono. Su teléfono. Teléfono acá, aunque no sé cuál es. A ver. Y ahí por acá Carlos Méndez. Ya, ese criterio que yo voy a colocar tiene que ser tal cual está en la base de datos. Ya. Cuando llenamos la base de datos acá, ¿recuerdan cómo fue? Nombres y apellidos. Entonces de acá, yo tengo que colocar acá. Por acá tengo nombres, por acá debe ser el de apellidos. A ver, nombre, teléfono, celular y apellidos. Y por acá es Carlos. Y por acá es Méndez. Y lo que yo deseo saber es cuál es su teléfono. Como no sé si tiene fijo o tiene celular, estoy colocando ambos campos. Ahora vamos a ver qué sucede. Y si no me aparece nada es porque en mi tabla amistades no está Carlos Méndez. A ver, lupa. Los dos primeros criterios que tiene mi consulta es el de campo y el de la tabla. El primero me dice el campo y el segundo me dice de qué tabla estoy jalando. El orden se refiere de un tipo de filtro, ordenarlo de menor a mayor. Ahí usualmente uno no coloca nada. Este check de mostrar viene por defecto, así que no lo toquen. Y lo que se coloca en criterios, ahí sí ya colocan los criterios que uno desee. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Estoy escogiendo de mi tabla amistades los siguientes campos: nombre, teléfono fijo, celular, apellido. ¿Cuáles son los criterios? Carlos Méndez. ¿Importa si es minúscula o mayúscula? No. Una vez que yo ya tengo ya la consulta, le doy clic en ejecutar. Dentro de diseño, ejecutar. Si no me aparece ningún teléfono es porque Carlos Méndez no está registrado en mi tabla de amistades. Ya me está Carlos Méndez y aparece un montón de Carlos Méndez. Apareció un montón de Carlos Méndez, había. Ahora vamos a ver qué ha sucedido. En amistades está Carlos Méndez, sí. ¿Y por qué apareció tantas veces? Ahora vamos a ver por qué. Dice... algo habré movido. A ver. Mm, a ver qué raro. Porque ahora apareció varios Carlos Méndez. Apareció como un montón. Ya. Carlos Méndez sí está en mi tabla de amistades, pero ¿por qué aparecieron un montón? Qué raro. Mm, Carlos Méndez, ¿está bien escrito? Sí. Acá tengo Carlos Méndez, no. Y en familiares.
A ver si coloco solo Carlos. Ah, ya. Carlos Pérez, Carlos Mendoza. Ah. Hay varios Carlos Pérez y Carlos Méndez. Parece que por los campos que me está apareciendo me está duplicando la misma información. Pero recuerden siempre que las consultas se pueden modificar, se pueden eliminar. Me está apareciendo de esta manera por lo que probablemente sea por los demás campos que he agregado en esa tabla no están completados. Y como no están completados no puede hacer muy bien la búsqueda. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Cuál es la dirección de Carlos Suárez Pérez? Y la última, ¿cuál es el apellido con ese teléfono? Carlos Suárez Pérez, ahí he colocado cuántos apellidos. Creo que no. Mm, no. Acá creo que esta parte de acá creo que tengo que volver a plantearla, ya que creo que las he sacado de otro directorio, porque acá no los he colocado con dos apellidos, solamente con uno solo. Ya, vamos a pasarle al de vigilancia mejor, ya que el de acá no era de esta tabla, creo. A ver. El de vigilancia. A ver. Vigilancia. Le voy a volver a compartir este documento. Este de la vigilancia, espero que esté completo. Sí, ahí está: código, nombre, apellido, edad, talla, peso, servicio militar y el estado civil. Este estado civil se hizo completándolo manualmente, no se hizo mediante la búsqueda, recuerdan, el asistente de búsqueda, que fue manualmente. Entonces ahí está la tabla, solamente era para mostrar, la voy a cerrar. Ya. Y pasamos a hacer la consulta. Crear diseño de consulta. Es una única tabla. Y ahora sí voy a hacer las preguntas. A ver, dice, ¿cuál es el nombre de las personas que miden más de 1,90 m? Ya. Entonces, acá es más simple ya que solamente es una única tabla. Puedo jalar todos los campos. Cuando yo deseo jalar todos los campos, le tengo que dar clic al primero que tiene el símbolo del asterisco. Si yo le doy un clic ahí es porque quiero visualizar toda la tabla. Ya, pero para este caso no es. Me dice el nombre, le doy doble clic al nombre. Y acá en el siguiente campo, la talla. ¿Cuál es el criterio? Saber el nombre de las personas que miden más de 1,90 m. Entonces acá voy a colocar ese criterio: mayores a 1,90 m. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes son las personas mayores a 1,90 m? Fernando y Luis. A ver, nuevamente. Ya. Tengo ahí mi tablita que se llama el de Hermes, Servicio de Vigilancia. Y la pregunta era de saber el nombre, por eso que aquí no coloco nada. Y la talla, mayores de 1,90 m. Entonces ahí, como deseo saber quiénes son mayores a 1,90 m, lo coloco de esa manera. También noten que estoy colocando el punto, ya que ese es mi operador. Si yo coloco coma no va a salir. Y acá estoy colocando el símbolo del punto. Entonces 1,9 y ejecutar. Si yo coloco otra cantidad me va a aparecer otro resultado. Vamos a darle a ejecutar. ¿Y quiénes son las dos personas que tienen más de 1,90 m? Sería Fernando y Luis. ¿Qué pasaría si yo de repente deseo colocar otro campo más? Lo puedo colocar acá. Por ejemplo, de repente también deseo saber su edad. Y coloco ese campo edad. Y a la hora que yo le dé ejecutar, ya no solamente me va a decir su nombre, su talla, sino ahora su edad. Entonces, ¿cuál es la edad
de los que miden más de 1,90 m, 38 y 26. Ver vista de diseño. Ya no solamente quiero saber su edad, sino quiero saber de repente su peso, por ejemplo. Ya, ahí coloco el peso. Ejecutar y ahora ya me va a aparecer el peso que tienen esas personas. Uno pesa 120 kilos, está en sobrepeso, y el otro pesa 80 kilos. Debe estar bien delgadito para 2 metros. Bueno, a ver, lista de diseño. Entonces, ¿qué quiero que vean aquí? Que las consultas no tienen una versión final. Una las puede seguir modificando, las puede cambiar, las puede eliminar y no hay problema. Una vez que ya tienes tu consulta, ya las puedes cerrar. ¿Qué pasó, Kendall? Y entonces, una vez que está la consulta, ya la puedo eliminar. Le doy clic en cerrar. Me pregunta si la deseo guardar, sí. Y le puedo colocar un nombre. Yo, si lo están haciendo en orden, si están haciendo en orden su trabajo, ya no fuera necesario colocarle. Pero si no lo están haciendo en orden, bueno, ahí sí habría que colocarle acá de repente consulta sobre la talla. Un nombre, a aceptar. Entonces ahora acá en este apartado te va a aparecer ese nombre, ya que esa consulta ya no se va a llamar ni 1, ni 2, ni 3, sino consulta sobre la talla. Si de repente les parece más viable hacerlo así, no hay problema. La otra razón es para que sepas que esa pregunta o esa consulta que has hecho sobre eso. Entonces cuando ya vuelvas a abrir esa consulta, ya entiendes que es sobre la talla. Si lo dejas así como consulta 1, 2, 3, 4 y hasta la consulta que hagas, tendrías que tener a la mano este documento, en el cual acá también esté en orden y sepas que esta es la 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? Entonces ya depende cómo ustedes quieran registrar estas consultas. Por ahora, como están empezando en este tema de las consultas, de repente les recomendaría que le coloquen un nombre literal así: consulta sobre la talla, consulta sobre el peso, consulta sobre algo, sobre qué cosa. No, esto no es tarea. Este documento les voy a compartir. Lo que van a tener que hacer ustedes es las consultas en Access, así como yo lo estoy haciendo ahorita. Eso sí, estas preguntas no. Esto les voy a compartir el día de hoy. Hoy día les voy a compartir varias cosas, que son las bases de datos, que si se dan cuenta son las mismas que hemos trabajado, solo que ya están completas. Y lo que van a hacer son las consultas. Entonces van a tener acá consultas y más consultas. Yo lo voy a avanzar hasta que terminemos el día de hoy y usted ya lo termina. ¿Cuáles son las personas que son solteras? A ver en el chat. ¿Cuáles son las personas que son solteras? A ver, vamos a ver acá. Crear, diseño de consulta, agregar, agrego el nombre, de repente también agrego el apellido y acá agrego su estado civil. Estado civil. Entonces ya tengo nombre, apellido, estado civil. Y me están preguntando quiénes son las que son solteras. Solteros, solteras. En la base de datos yo lo tengo registrada como S. Acá, ¿recuerdan? Acá. Está como CSSSS. Entonces, así lo tengo que abrir. Ya, entonces acá lo coloco como es. Simplemente escribo la letra que era el criterio. Ya ahí está. Automáticamente lo coloco entre comillas. Si ustedes lo quieren colocar manual no hay problema, pero ya Access lo coloca por defecto entre comillas. Y le doy clic en ejecutar. Entonces vamos a ver quiénes son las solteras, solteros. Ya ahí está. Emma, Julia, Alfredo, Tania, John, Carmen, Alberto y Luis. Ahí está su nombre, su apellido y su estado civil. Y se sobreentiende que todos son solteros porque ese era el criterio que estoy utilizando. Entonces esta consulta la voy a guardar como estado civil soltero. A ver.
Ya, entonces voy a cerrar esta consulta. Deseo guardarla así y le coloco un nombre. Estado civil soltero. Soltero o soltera. Aceptar. Entonces ya tiene ese nombre. Y si entonces si en su trabajo lo quieren colocar así, no hay problema. Sería mejor todavía que diga consulta sobre la talla, consulta estado civil soltero. Y ya no sería necesario estar leyendo acá. Para saber que esa pregunta fue sobre eso. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nombres de las personas mayores a 30 años? Ahora vamos a ver. Nuevamente cierro esta consulta, cierro por acá, cierro acá. Crear consulta. Siguiente pregunta. ¿Deseo saber los nombres? Mientras vayan practicando, ustedes ya lo van a hacer más rápido. Nombre, por acá apellido, y por acá me están preguntando sobre creo que decía edad. Sí, edad. ¿Quiénes son los de la edad? Utilizo mi símbolo de menor mayor a 30. Ahí está, mayor a 30. Vamos a ver qué sucede. Ejecutar. Ya. ¿Quiénes son los mayores a 30? Ahí está. Fernando, Ricardo, Emma, Marta, Juan, Alfredo, Tania, John, Alberto. ¿Cuáles son sus edades? Ahí también están sus edades. 38, 35, 32 y todas las edades que pueden visualizar ahí. Cierro mi consulta. Y lo guardo. Se va a guardar el cambio de la consulta así y le coloco mayores de 30 años. De 30. Los 30 son los nuevos 20. A aceptar. Entonces ahora dice mayores de 30. Y así creo que sería mejor que lo guardo. Para que no solo diga el 1, 2, 3. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la talla de Enma? Entonces acá me están preguntando, en base al nombre, ¿cuál es la talla de esa persona? Crear, diseño de consulta, jalo mi tabla, cierro esto y me preguntan cuál es la talla de Enma, talla. Y acá en criterio coloco el nombre de la persona de la cual yo quiero saber. ¿Y cuál es la persona? Enma. Ejecutar. ¿Y cuál es la talla de Enma? 1.79. Bastante alta. 1.79. Entonces ahí está mi consulta. La cierro, deseo guardarla así y le coloco acá talla de Enma. A aceptar. Y ya estoy, y así uno por uno se va llenando. Siguiente pregunta, con esta termino. ¿Cuál es el estado civil y nombre de los que tienen más de 31 años? Ya, esta ya es una pregunta en base a dos criterios. No iría compuestas porque no intervienen más de una tabla, es de la misma tabla. Solo que están preguntando en base a dos criterios. El estado civil y que tenga más de esa edad. A ver, crear, diseño de consulta. Nuevamente jalo mi tabla. Y me están preguntando cuál es el estado civil y nombre de los que tienen más de 31 años. Ya. El nombre, jalo nombre. Estado civil. ¿Qué más dice? Ahí la edad. Ya, por el lado de la edad, mayor a 31. Y por el lado del estado civil, me indicaba que era... Ah, también quiere saber el estado civil. El que tiene más de 31 años. Ya. Si de repente preguntaban cuál es el nombre de los solteros que tienen más de 31 años, entonces acá colocaba ese. Y ese hubiera sido la consulta. ¿Cuáles son las personas o los nombres de los que son solteros y tienen más de 31 años? Pero la pregunta solo era ¿cuál es el nombre y el estado civil de los que tienen más de 31 años? Ejecutar. Y al parecer hay varios solteros. Hay un montón de solteros y solteras en esta base de datos. Nuevamente ya está mi consulta. Lo cierro. Deseo guardarlo así y le coloco ese nombre. Mayores, nombre, estado civil de los mayores de 31. A aceptar. Entonces ahí está guardada mi consulta. Bueno, la próxima clase vamos a ir avanzando. Voy a seguir haciendo las de tienda y peluquería. Estas consultas ustedes las pueden volver a hacer en el archivo que voy a compartir. Y de hecho se los pido que la hagan
y pueden generar más preguntas. Y esa va a ser la tarea, que en base a esta tabla, en base a la de vigilancia, generen al menos como mínimo 4 preguntas más. Preguntas más. Entonces ya tienen, acá hay 3, 4, 5 más 4, 9 preguntas. Entonces ya tendrían para hacer 9 consultas en base a esta tabla de vigilancia. Entonces esa sería la tarea para el día viernes. Que en base a este documento que les voy a compartir el día de hoy, generen 4 preguntas más. Entonces ustedes mismos escriban 4 preguntas más. Si desean lo hacen en Word, en Excel o aquí mismo y colocan una pregunta, 2, 3, 4 y ustedes mismos las hacen acá en Access y lo escriben acá sus preguntas para la próxima. Como ya estamos casi a para ya finalizar y es una tarea no es muy compleja como las anteriores, para el día viernes. Hasta el día viernes para que generen 4 preguntas. Nada más, suficiente, 4 preguntas. Más las 5 que tienen que hacer acá, ya serían 9 que tienen que hacer. Entonces en su documento, acá voy a colocar lupa, en su documento de ustedes les va a aparecer así. Su tabla y por acá las 9 consultas que van a realizar. Ya, que no les asuste 9 porque va a haber en la siguiente tabla que vamos a dar la próxima clase van a haber 20 consultas, 30, un montón. Lo cual es nada complejo. Por eso les digo, mientras más se repasen, se les va a hacer más simple. Les voy adelantando lo de la próxima clase. La próxima clase es la última base de datos que vamos a hacer. También por el tema del tiempo, que es la de un colegio. Es más compleja de las que hemos visto hasta el momento, porque tiene más tablas y hay que ver qué tablas se relacionan con cuál. En esa tabla va a haber una de notas, una de profesores, una de... entre otras tablas más. Y hay que ver qué se relaciona con qué y saber qué tipo de relación van a tener. Y luego obviamente hacer las consultas. Entonces esa es la última que vamos a ver del módulo. Y ya las últimas clases es la de formulario. Dice, pero eso lo hacemos ahí. Acá mismo si desean lo escriben. Sus 4 preguntas más. 1, 2, 3, 4. Y agregan sus 4 preguntas. Y aparte las hacen acá. Las hacen en Access con la tabla, con este documento que les voy a compartir. Sí, este documento creo que ya lo tienen. Está en la segunda clase. A ver, un momento. Mm, A ver, creo que está en la clase 2. Bueno, hice búho. No recuerdo. No, creo que este no lo completé. Sí, el día de hoy voy a volver a subir todas. La que dice agenda, vigilancia, la tienda y la de la peluquería. Esas 4 bases de datos las voy a volver a subir el día de hoy. Aparte la diapositiva y bueno, la clase que va a quedar grabada. Lo que tienen que volver a hacer nuevamente, repito, son las consultas. Las tablas ya no ya. Las tablas ya están hechas. Todavía, repito, las tablas ya están hechas. Lo que van a hacer son las consultas, que son estos elementos de acá. Esto es lo que sí tienen que hacer. En el mismo archivo. Y la próxima clase vamos a seguir viendo conmigo esto de acá, las consultas de la base de datos tienda, la de la peluquería. Sí. Ya. Entonces ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Siempre repasan, dice Sol. Claro, solo 4 preguntas más las 4 que ya hay, ya las 5 que ya están ahí. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Como siempre, cuídense mucho, repasen, ya no se confíen. Recuerden que la próxima semana a la lista. El día miércoles de la próxima semana es la evaluación final, que no los haga de sorpresa porque ahí sí van a tener que hacer relaciones y van a tener que hacer consultas. Así que practiquen desde ya. Bueno, ahí nos quedamos, chicos. Nos vemos la próxima clase con todos. Hasta luego, cuídense mucho. Bye bye, cuídense.